Ya estamos viendo, ya estamos escuchando que es una figura social, pero que también de repente puede tener hasta un peso político dentro de las comunidades. Entonces, no sé si dentro, le digo, no sé si además estoy correcto en usar el término derecho consuetudinario, o sea, usos y costumbres, si eso también de alguna manera pues tiene un peso legal, constitucional, o cómo decirlo, una figura jurídica en un momento dado. Eh, sí, bueno, en la materia constitucional no sería porque es derecho familiar, entonces es derecho civil. Eh, Recordemos un poquito, y yo creo que hay la importancia del huehuete, porque antes de la llegada de los españoles, el huehuete, a través de la lectura de la obra del profesor, yo me di cuenta que el huehuete tenía la figura de lo que hoy conocemos como oficial del registro civil, pero también tenía la figura que ocupaba, que llegó a ocupar el sacerdote. Entonces recordemos que la religión acaparó la parte espiritual y acaparó también la parte jurídica con la llegada de los españoles. Entonces, con las leyes de reforma, Benito Juárez separó las funciones de la iglesia y del Estado. Entonces, la iglesia se quedó con la parte espiritual y la parte jurídica pues se lo quedó el gobierno. Entonces el huehuete lo despojaron y lo dejaron nada más con la parte sociocultural. Entonces, dentro de esa parte sociocultural, eh, yo creo que ahí hay una gran importancia, ya que anteriormente, cuando el matrimonio como institución estaba en las manos de la iglesia, entonces prácticamente el divorcio era imposible, ¿no? Hoy con las reformas constitucionales y en lo referente a los derechos humanos, hay una garantía que es el libre desarrollo de la personalidad, por lo que se quitan todos los candados para que se disuelva el divorcio. Entonces, el profesor, el señor Wilfrido, habla ahí de que el huehuete es un promotor de la indisolubilidad del matrimonio, es decir, promueve que no haya divorcio, ¿no? Entonces, la familia, con estos cambios jurídicos, pues ha quedado sin soporte, por lo que el divorcio es muy fácil y está muy a la deriva. Pero con esa, por eso es que al leer su obra del profesor yo me di cuenta que es un verdadero contrato cuando las familias se unen, de entrada cuando las personas, las personas que se van a casar, pues lo hacen voluntariamente, pero el contrato se robustece cuando entran los padrinos de matrimonio que vendrían siendo como los testigos que se representan en el registro civil. Entonces, pero nosotros como abogados, yo realmente no había visto, no lo había conceptuado esa pregunta que tú nos haces ahorita, sino hasta leer la obra, entonces me di cuenta de la importancia que tiene porque abre líneas de investigación, sobre todo ahorita, con qué es lo que, por ejemplo, el libro del desarrollo de la personalidad, no digo que está mal, pero también la costumbre que está, que una de las fuentes de derecho es la costumbre, y, y cómo esa ingeniería social, le llamo yo, sirve, porque nosotros como abogados, la gente llega a veces al despacho y dice, no, pues yo me quiero divorciar, pero nosotros por la experiencia nos damos cuenta que hay veces que el divorcio ya se ha dado, porque a lo mejor esa persona ya vive con su familia, ya tiene hijos con otra familia, entonces simplemente lo amarra es un papel. Entonces, con la garantía, pues se disuelve ese matrimonio. Pero la mayoría de los casos, y ese es el papel que pretende hacer el DIF, pero yo he visto que en lo que es la cultura zapoteca, los padrinos se acercan, hablan con los novios y a través del diálogo, esa familia, ese vínculo no se rompe. Entonces, yo pienso que es un instrumento son las tradiciones que debemos de conservar porque fortalece la base de la sociedad que es la familia. Entonces,
en materia constitucional no aplica, pero como figura jurídica, como un contrato, dice el Código Civil que el matrimonio es un contrato y un contrato es acuerdo de voluntades, y para diferenciar el contrato que es el matrimonio de otros contratos, dice que es solemne. Entonces, esa solemnidad que le da el huehuete, yo siento que la cultura zapoteca lo ha entendido, lo ha preservado, y siento que es una figura que debe de preservarse, pero yo como abogado no me había dado cuenta de eso hasta no haber leído la obra, porque yo lo empecé a leer por curiosidad, pero no había conceptualizado de que el huehuete tenía esa figura como antecedente del abogado, tal vez en algunas ocasiones podríamos decir, y por qué no, como nosotros como abogado, nada más a veces seguimos el derecho, pues bueno, de la cultura de los griegos y todo, y no analizamos la riqueza cultural que tenemos como cultura, y como bien lo decía también el profesor, somos una de las culturas milenarias que existen en el mundo. Creo que para mí fue lo más importante. El huehuete hoy está circunscrito a estas funciones, ¿no? Las funciones que tienen que ver con el matrimonio. Pero seguramente las funciones del huehuete fueron mucho más amplias, ¿no? Y por eso en la primera intervención decía que era prácticamente el lenguaje poético que ellos tenían, y el profesor Matadamas mencionaba la palabra dulce, ¿no? Pero por eso es que mencioné a los griegos y a otras culturas que utilizan la poesía para poder dirigirse a los demás. Entonces, creo que fue lo que más me llamó la atención, que hoy el huehuete está restringido, ¿no? a una función muy pequeña, pero seguramente las funciones del huehuete eran mucho más amplias. Desafortunadamente, pues la conquista los fue reduciendo, y también el licenciado Santiago pues ya nos explicó este proceso, ¿no? De la reforma, que también los va limitando, ¿no? También en sus funciones. Y en cuanto el libro decía que es muy importante, creo, pues poder tener en un texto escrito las costumbres, ¿no? Todos los pasos que se tienen que seguir, ¿no? Y creo que eso es lo que antes se hacía de manera oral, ¿no? Siempre se recurría a la gente mayor para que pues se recordase en qué lugar se colocaban los panes, cuántos panes tenían que haber, cuántas velas, en dónde se colocaban en el altar, en dónde se colocaba la estera. Entonces creo que con este legado del profesor Froilán, pues va a estar por escrito, ¿no? Ya todas estas reglas. Y claro, digo, como todo, pues va probablemente sufra cambios, pero creo que la ventaja pues del libro es que reúne todo esto: la gastronomía, la música, que también es importante, las melodías que se tienen que tocar en cada uno de los eventos a los que va a ser sometida la pareja, ¿no? Toda la parafernalia pues está en el texto. Y creo que es, pues, de verdad interesante seguirlo paso a paso, aunque claro, ¿no? Lo más bonito es cuando, como mencionaba el profesor Matadamas, pues se tiene la oportunidad de vivirlo, ¿no? Creo que eso es lo mejor, ¿no? Porque, pues sí, un texto nos puede dar la idea, pero ya cuando vivimos esas costumbres, cuando podemos participar en ellas, pues eso enriquece o nos hace valorar mucho más este texto. Eso es lo que a mí me llamó la atención. El huehuete. El huehuete es un hombre muy importante en la sociedad de la comunidad zapoteca. Es un hombre con valores, es un hombre de respeto, es un anciano que ha acumulado toda su experiencia para llevar a buen éxito y a buen desarrollo el evento del matrimonio. Es un ejemplo de vida. Tiene que ser, para que sea respetado, tiene que ser un ejemplo de vida. Cuenta con la experiencia suficiente para poder intervenir en los asuntos relativos al matrimonio. Y es un hombre, como decía en un principio, muy importante. El huehuete toma su vida, la entrega
para poder ayudar a consolidar los matrimonios. En la parte introductoria, yo hago mención de que somos una sociedad milenaria, alrededor de 12,000 años. No es por nada de que seamos una de la cultura mesoamericana. Sucede de que si dividimos en 3 grandes partes la vida del hombre, la tercera parte está en ese proceso de aprendizaje. La segunda y la tercera parte la va a convivir en matrimonio, o va a convivirlo solo, o va a vivir como él guste. Para poder convivir como debe ser, dicen los huehuetes, o dice el huehuete al señor Wilfrido López Cruz, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, y quien muy amablemente me facilitó el tiempo, la paciencia, y al cual yo estoy muy agradecido. Bien, entonces, el ser humano, al encauzar su vida, si la tiene para formar un matrimonio, tiene que entrar tanto el hombre como la mujer en una etapa de respeto, en una etapa de consolidación, en una etapa de igualdad, para poder llevar a un éxito y a un feliz término hasta la vejez lo que es la vida matrimonial, y el éxito, ver a sus hijos culminar también en matrimonio. Este libro tiene una proyección en cuanto social, antropológica, y tiene también, si lo queremos observar desde el punto de vista espiritual, lo haremos, pero si lo queremos aterrizar desde el punto de vista psicológico, ahí también estaremos. Sucede de que se proyecta desde el momento de lo que es la elección del padrino de bautismo. ¿Por qué el padrino de bautismo? Porque tiene que ver las características también, en el libro se hace la cita, ahí nos lo dice el señor Wilfrido, de que tienen que hacer una buena elección para el padrino de bautismo, ya que ese padrino de bautismo va a ir construyendo poco a poco los padrinos. Hablamos de los padrinos de velación, que son los padrinos de bautismo en la elección, la forma de llegar a la casa, la forma de pedir, que pidan el favor para que sean testigos de ese inicio, de esa vida espiritual, proyectándosela hasta el futuro, hasta el término de la vida. Sucede de que llegando aceptando los compromisos que es en cuanto a llevarlos a bautizar, sigue a su formación de la primera comunión, la confirmación, va guiándolos, va apoyándolos, y ese padrino de bautismo del joven va a llegar a ser el padrino de velación. Entonces, él se encarga también de llevar a efecto todo el proceso de la cuestión del desarrollo de lo que es su boda en el aspecto espiritual, y no termina ahí, sino sigue, les dan las recomendaciones necesarias hasta la sacada de cadena, y todavía si hubiese problemas en el matrimonio, aún ellos, los dos, solicitan el apoyo para poderle darle dirección a esa vida. Entonces, y aquí el punto importante de este proceso lo va a hacer el huehuete. Debido a que el huehuete tiene toda la plena experiencia y los va encauzando, y aquí algo muy interesante. Cuando como jóvenes preguntamos y decimos, oye, ¿eres casado? O platican también las damas, ¿eres casada? Sí, dice, sí, ¿cómo no? Por las 3 leyes, somos casados por 3 leyes. ¿Y cuáles son las 3 leyes? Dice, por el civil, por la iglesia, y a veces aplican un término muy chusco o hasta agresivo, ¿no? Y vamos a decir que porque estaban durmiendo o porque una tontería se casaron. Mas no es así. Hablando con el huehuete nos dice, mira, dice, en primer lugar dice, por la ley de los hombres, ¿verdad? Vamos a ponerle desde el punto de vista legal, por la ley de los hombres. Y lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, por la ley de la iglesia. Pero no queda ahí. Lo vamos a ver desde el punto de vista social. Porque en ese momento, cuando entra la cuestión del pedimento, entra la aceptación de ambas familias.
porque se van a integrar en un solo núcleo que a la larga va a ser la solidez de ese matrimonio. Por lo tanto, esas son las tres leyes: por la aceptación de la familia, por la iglesia y por el civil. Ahora ya podemos dar la conceptuación que quisiéramos entender a veces cuando uno no tiene la información necesaria. Dentro de este proceso entra el pedimento de mano. Y en el pedimento de mano, aquí en el Valle, y por ahí, desafortunadamente no tuvimos la participación de la comunidad de Teotitlán. En ese pedimento de mano, pues todo es muy ceremonioso, es muy respetable. El huehuete, ya decimos que es una personalidad muy respetable. El huehuete se encarga de hacer los primeros enlaces. En esto se dirige, definitivamente lleva una vela, a la cual pide permiso, les dan la autorización, él da el mensaje a qué es lo que van. Posteriormente regresa y va a comunicarle a la familia cuál fue el resultado que tuvo ahí en cuanto a su misión. A este paso va a seguir lo que es ir por la razón. Significa que ya platicaron, se va al segundo momento, ir por la razón. Cuando se va por la razón, ya empiezan a formalizar la entrada de yerno, o sea, como se dice, novio oficial. Regresan y posteriormente se dan un espacio, un tiempo, para llegar ya con la información que le tienen que comunicar a los padrinos de bautismo, de confirmación, de ambos lados. Y también los padrinos van a hacer por su parte toda una situación social que van a tener invitados a sus familiares. Son 3 familias los que son actores en este importante evento. Va a culminar porque se lleva, aquí entran 2 cuestiones: la religiosidad oficial y la religiosidad popular. La religiosidad popular está fundamentada en toda la tradición y costumbres de la comunidad, fundada en la cultura mesoamericana. Hablemos de la nación zapoteca. De ahí se deriva todo lo que es la utilización del saumerio, el petate, todos los signos. Y también se viene a fortalecer con los signos desde el punto de vista de la religiosidad oficial, que es las velas, las flores. De ahí se llega a un feliz término, y llevan sus presentes también. Los presentes se indican en el libro las cantidades aproximadas. El huehuete no va a exigir, no va a pedir más ni va a pedir menos. El huehuete va a presentar lo que la familia y el novio puede de corazón dar. Ellos le llaman lo que sea su voluntad. Aquí hay un detalle muy interesante que hacía mención uno de nuestros participantes. Dice, el rapto. Sí se daba el rapto aquí y quizás se siga dando el rapto, pero es un rapto acordado. Significa que los dos jóvenes, después de haber tenido una relación de noviazgo, se ponen de acuerdo. Pero ¿cuál es el fin de ponerse de acuerdo en irse en rapto? Es un rapto acordado, no es a la fuerza. 2 cuestiones. La primera la hacen sin llevarse cosas, digamos, ropa. La segunda, la novia junta su ropa y ya se va con su maleta y vámonos. Ahí entran los amigos, que son los que apoyan para la cuestión del rapto. Estamos hablando de que esto sucedía en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado. Ya con las cuestiones de lo que estamos viendo en la modernidad, ha ido variando. En ese rapto, había una familia, la familia de la novia, que era la que estaba afectada. Además, olvídense, con los hermanos, ¿no? Entonces, el huehuete tenía que ir al convencimiento. Desde luego que ya que se iban al rapto, mandaban un recado para avisar de que estaba con su novio y que tendrían que mandar al huehuete. También es tan increíble esto que sucedía en el siglo pasado, que no cerraban la cuestión con el rapto, la cuestión, digamos,
de la situación sexual, sino era de respeto. Tenían que mandar a avisar para que se aceptaran la presentación, y la finalidad de ese rapto era evitar la entrada de yerno, acortar el plazo de realización del matrimonio, uno. Dos, acortar la cuestión de la derrama económica que tendría que darse para la entrada de yerno, porque en la entrada de yerno se llevan los presentes, se lleva música, se lleva lo que son, degustan de licor, hay ceremonias para la cuestión del licor. Posteriormente a esto, dentro del libro también narramos cómo era, ya después de haber solucionado lo del rapto, ya después llegado a un acuerdo. Desde luego que les digo que era tan fuerte que le indicaban que pues no es un animal nada más que se lleva, se jala, y además si fuera un animal tiene dueño, ellos decían, que se presenten, no tenemos, no les estamos pidiendo algo, por eso tienen boca para hablar. Dios les dio boca para poder comunicarse y decir sus sentimientos, si ya querían formar una familia, en fin. Entonces el huehuete tenía que ser ahí entra la personalidad del huehuete, porque si el huehuete pasó durante su juventud situaciones similares y fue por rapto, no va a tener la calidad moral para poder negociar esa, se llama aquí convencimiento. Bien, después del convencimiento por las dos partes, tanto de la vía normal como la del rapto, se llega a la cuestión de la bendición. Desde luego que hay toda una semana de preparativos que ustedes los van a observar en el libro. Ahí está la semana de preparativos. Está en dos partes. En la segunda parte vamos a ver cómo se va cambiando la situación de los momentos que se vive actualmente, ¿no? Y observamos también la entrega espiritual. Ahorita se busca cómo hacer esa entrega en la iglesia. ¿Cómo se hace esa entrega? Yo platicaba con algunos compañeros que hicieron su respectiva entrada en el templo. Les digo, ¿y de dónde, cómo se informaron para hacerlo? Que sí, lo realizaron bien. Dice, pues ahorita nos vamos a internet. Ah, dije, pues sí, muy bien. Ya en el libro estamos observando dos cuestiones de entrega de los padres, de los padres de la novia a los padres del novio. Una en la puerta del templo y la otra en el altar del templo. Para eso, el sacerdote ya está enterado con los padrinos cómo van a desarrollar su evento. Bien, en la segunda etapa del que es el libro, ya nos vamos acercando a la modernidad. Y también entregamos en el libro lo que es los significados de todos los elementos que llevan durante la boda. Este trabajo, vuelvo a reiterar, pues yo le agradezco bastante también al antropólogo social que nos hizo el grande favor de escribir lo que es el prólogo. Tuve la fortuna de que es un investigador y estaba sobre el mismo tema, que es el doctor Óscar Rubelio Ramos Gómez. Él vino a hacer su investigación, también estuvo en Teotitlán y estuvo aquí en Tlacolula. Aquí hay algo muy interesante que les quiero ser partícipe. Dice, lo que se mentaliza, se realiza. El universo se confabula y nos va poniendo los elementos que uno está deseando para el universo y realizarse. A grandes rasgos, es lo que contiene el libro, y a los cuales yo les agradezco infinitamente todos los conceptos que han vertido. En el estado de Oaxaca se ve la misma situación con diferentes variantes. Ahora, ¿cómo se le dice en zapoteco aquí en Tlacolula? Se le dice Betzgul, significa el hermano mayor. Y le dicen, ya en náhuatl está el huehuete, que es el huehuete, o sea, el viejo, el que tiene el conocimiento, el que lo sabe, el que puede dirigir. Hace rato hacía mención sobre la cuestión del libro. El libro está al alcance de los bolsillos. Una de las ideas es que llegue al público, que sea digno de entrar en cada uno de los hogares oaxaqueños, que les pueda servir
de enlace entre dos generaciones, porque a veces las generaciones dicen, ¿y cómo fue? ¿Y cómo pasó? Este libro creo que les va a permitir que puedan enlazarse. Los jóvenes ahora leérselos a los abuelos disfrutar de ese momento que pasaron cuando vivieron esos momentos que se narra en el libro. El precio económico está en 120 pesos a nivel nacional. Se los va a encontrar en las librerías. Está en las librerías en la ciudad de Oaxaca, en Proveedora y sus sucursales. Está también en Proveedoras Gráficos, en Colón 605, ahí lo pueden encontrar. En Tlacolula, en las papelerías, en papelerías aquí de Tlacolula, y también en el Edén. Y en el centro parroquial, también ahí lo van a encontrar, en el centro, en el templo, ahí en el católico, ahí lo van a encontrar también. En todos los lugares que ustedes vayan a buscar esta obra, le cuesta 120 pesos. Me da mucho gusto, agradezco la invitación que me hicieron de la Asociación de Guías de Turistas Certificados del Estado de Oaxaca. Yo quisiera preguntar, en Teotitlán se llevan alrededor de 60 velas a una pedida de novia. ¿Es lo mismo en Tlacolula? También llevan esa cantidad y la carga, ¿no? Que el novio tiene que llegar con una carga de leña, cargando la carga de leña, mostrando que él tiene la fortaleza o que con su trabajo va a poder mantener a esa familia. Y luego también la coincidencia, estaba yo buscando mis apuntes y llevan, por ejemplo, 100 panes de yema, 50 de marquesote, 100 de resobado, 500 naranjas, 50 piñas. Todo coincide en que todo es entre 50 y 100 en todas las cantidades de lo que ellos llevan. Y otra cosa que llevan es una escoba para barrer la casa de la novia. ¿Tiene algún significado? ¿Llevan lo mismo en Tlacolula? Gracias, Dorita. ¿Nos podría contestar, profe Froilán? Sí. Mire, en relación a las cantidades, varían. No hay una norma de cierta cantidad porque se comenta de que el huehuete platica con los familiares del novio y va a ofrecer lo que pueda dar. Estamos hablando en cuanto al marquesote, estamos hablando de una libra, son 8 marquesotes. Entonces tiene que ser 2 libras, 3 libras, y de ahí va a depender los panes de cazuela, lo que sí van a llevar guajolotes. Ahora, sí hay una similitud debido a que es una comunidad zapoteca. ¿Y en dónde se funda? En la cultura náhuatl. Por ejemplo, llevan el hacha, porque el hacha anteriormente era un signo de que ya puede trabajar. Llevan también la escoba, llevan también su tercio de leña, y de ahí entran en la entrada de yerno. Después de haber cerrado lo que es el compromiso, se van a una etapa de servicio. Estamos hablando del siglo pasado, ahorita ya ha ido evolucionando, pero se van a una etapa de que es de servicio. ¿Y cuál era el sueldo del yerno? Era 2 o 3 jabones para que lave su ropa. No había una paga así económica, sino nada más era la cuestión de los jabones. Aquí lo que tiene mucho valor es la etapa de servicio, entre 8, 10, 9, 12 meses de servicio, que era ir a limpiar la casa, a barrer, llenar las piletas, porque antes eran de piedra, llenarlas de agua para los animales, ir a tirar la basura, ir por leña. Ese era el servicio de la entrada de yerno. Hay una gran similitud. Ahorita, ¿qué está sucediendo con la cuestión cuando entra la economía y entran ingresos del extranjero? Cuando entran esos ingresos, se empieza a dar un volumen mayor en cuanto a los presentes que dan en las comunidades. Eso lo observamos en todas las comunidades. O sea, lo que nos está diciendo es que el dinero de los migrantes es lo que está pudiendo patrocinar tantas velas y todo esto, o sea, el Western Union y todo patrocinando. Así es.
un detalle, en relación a las velas, me hizo una pregunta, sí hay que puntualizar. Primero, cuando el huehuete se presenta, lleva una sola vela para entrar es como el permiso o la luz de Cristo para entrar a las casas. Les permiten, lo prenden, platican, se van. Y a la entrada de yerno, entonces sí llevan una vela de concha. Ahora, ¿por qué el nombre de concha? Yo he estado observando y estuve investigando de que las conchas eran ornamentos muy codiciados, ya que no se dan en la cuestión de más que en las costas, no se dan en los valles. Y también en el ejército mexica eran las condecoraciones que se les tenía que dar a los militares o a quienes capturaban más esclavos. Entonces, de ahí hay una deducción, el valor que le daban a esa vela, una vela ornamental. Dentro del libro van a encontrar unas ilustraciones también que hace mi hijo, Froilán Pérez Vargas, hace unas ilustraciones que les va a dar más o menos una idea de qué es de lo que hablamos ya en la cuestión narrativa. Otro de los elementos que yo creo que es bien importante y coincidente con esta época prehispánica es el incienso, el copal, que no debe de faltar, es algo elemental. Uno se puede ahogar en copal adentro de las casas estas que tienen el altar siempre al lado izquierdo, me parece que es en Teotitlán. No sé si también en Tlacolula sea del lado izquierdo el altar. ¿Por qué el altar siempre de ese lado? Perdón, en mi pueblo es por la cuestión religiosa de las iglesias. Están viendo hacia el este siempre, al lugar donde vino la religión, donde se llega a los lugares santos. Esta parte de la incontentada, ¿no? Que es cuando después del rapto se va a pedir, se va a incontentar a los papás de la novia. Y bueno, en estas incontentadas, pues hay ocasiones que no son aceptadas por los padres de la novia, porque también las ofrendas que se llevan, pues es una garantía económica para digamos, para las condiciones futuras de vida de la pareja. Entonces, si la ofrenda que se lleva, aunque se dice pues lo que sea su voluntad, pero si es una ofrenda pequeña que no satisface los requerimientos de la familia de la novia, pues simplemente no es aceptada y entonces se tiene que organizar una nueva reunión y aumentar los presentes. Entonces, esto creo que también no se había tocado, ¿no? De que pueden ser rechazadas estas incontentadas. Y por otro lado, el hecho de la concha, recordemos que en la cosmogonía prehispánica, pues la tierra en algún tiempo estuvo cubierta totalmente de agua. Entonces, de ahí que muchos pueblos mesoamericanos consideran el origen de la vida en el agua, ¿no? En el mar. Y los pueblos mayas, por ejemplo, los pueblos costeros, tenían una gran, digamos, un gran uso y un gran aprecio de las conchas, de las caracolas, porque estaban ligadas al origen de la vida. Y quizás, si esto, pues, aunque Mesoamérica no era un territorio social y políticamente homogéneo, sí tenía ciertos rasgos culturales de homogeneidad, ¿no? Es decir, esta Mesoamérica, ¿no? Que no era México, sino que era Mesoamérica, y que ya después el proceso hispano nos congrega en un territorio compartido que conoceremos primero como Nueva España y después como México. Entonces, hay una interrelación cultural, ¿no? Como la hubo en Europa, como los pueblos del norte de África, donde algunas, Asia Menor, ¿no? Hacia el lejano oriente, donde esos territorios geográficamente compartían muchas formas tradicionales de vida. Es posible que esa influencia haya llegado hacia el centro de México, que haya llegado hasta aquí, identificando las conchas como parte del origen de la vida, como parte del origen de la existencia. Y pues bueno, muchísimas gracias por la colaboración y bueno, esperemos tenerlo en otras ocasiones.